Televisión Manavita presenta TV Noticias, emisión estelar. Amigos televidentes, ¿qué tal? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a TV Noticias en su emisión estelar, hoy lunes 22 de abril del año 2024. Les recordamos que el presente servicio informativo se retransmite a través de la www.tvmanavita.tv. Vamos a iniciar de inmediato y lo hacemos con nuestro espacio de entrevistas porque es un tema obviamente de cajón el cual debemos de tratar, y es que luego de haber acudido a las urnas este domingo ya se tuvieron los resultados en la consulta popular y referéndum, donde bueno, son 9 las preguntas en las que ganó el sí y 2 en las que ganó el no. Pero para analizar todo eso tenemos acá, nos acompaña en esa noche el magíster Wilmer Suárez. Él es politólogo y también obviamente analista político, y vamos a analizar este tema en esta noche. Bienvenido. Muchas gracias, Tatiana, un placer acompañarte esta noche a ti y a los televidentes de Televisión Manavita. Bueno, lo decíamos, este domingo que fuimos a las urnas, ya se tienen los resultados de esta consulta. En realidad podemos confiar los ecuatorianos de que son resultados transparentes. Sí, yo creo que sí. Sin embargo, lo que nos señaló el informe del CNE, también el Observatorio Electoral de la ULIAN, es que faltó presencia de delegados de organizaciones políticas y organizaciones sociales en la mesa. Sin embargo, el conteo rápido de votos del CNE ha sido un aporte importante. Una serie de exit poll que coinciden con el conteo rápido y coinciden con los resultados definitivos. Así que yo creo que en principio podemos hablar de que sí ha habido integridad electoral en los resultados, ¿no? A lo mejor porque no se trataba de candidatos, si era una consulta popular y referéndum, no se ubicó los veedores en cada una de las juntas receptoras del voto. Es una buena hipótesis, sin embargo también refleja la falta de compromiso también de las organizaciones y de los actores políticos en este sentido, o estaban muy confiados. Bueno, este 9-2 nacional, pero ya analizándolo un poco acá aterrizado en nuestra provincia, donde bueno, en muchas ocasiones ya sabemos por dónde se dirige el tema de los votos, y vemos que hay varias de las preguntas en las que ha ganado el no y no coinciden con los resultados nacionales. No tenemos ahí unas variantes en nuestra provincia. A ver, yo ahí quiero hacer algunos aportes. Por ejemplo, lo primero que hay que ver en esta consulta es que los ciudadanos finalmente no votaron por quien propuso la consulta, es decir, no votaron a favor o en contra. Si usted revisa las consultas anteriores, la anterior de Guillermo Lasso, la gente votó en contra de Guillermo Lasso y por tanto un rotundo no. La consulta popular que en su momento hizo Moreno fue en contra de la tendencia correísta, y la consulta anterior a esa que hizo Correa fue un apoyo a la posición política de Rafael Correa. Es decir, históricamente, por lo general, las consultas sirven hasta para evaluar la gestión de los gobernantes. Ahora, en esta consulta el resultado es distinto. Vemos ciudadanos que votaron realmente por sus intereses, de tal forma que los ciudadanos votaron, por decirlo de alguna forma, en derecho a su defensa y sus intereses. ¿Cuáles son esos intereses? Los ciudadanos votaron por la seguridad. Una seguridad ciudadana que también implica la presencia militar. ¿Pero por qué? Porque el Estado ha perdido la legitimidad del uso de la fuerza. Ya no la tiene la exclusividad del Estado, sino también las organizaciones criminales. De manera que los ciudadanos votaron por eso. Los ciudadanos también votaron en términos de seguridad para que el Estado recupere el control sobre el territorio, el control en las cárceles, porque los ciudadanos queremos paz, queremos bienestar. En ese sentido, los ciudadanos votaron por el interés de la seguridad, pero a su vez legitimaron la actuación del gobierno en cuanto a la seguridad, más allá de las evaluaciones que en algún punto no son 100% favorables. Por otro lado, los ciudadanos votaron por la estabilidad laboral y sus derechos laborales, porque recordemos que 20 años atrás los ciudadanos ecuatorianos ya enfrentamos la flexibilidad laboral. Y a su vez el gobierno no tuvo buenos voceros tampoco que hagan una campaña eficiente
vimos a una ministra del Trabajo que tuvo 5 propuestas de pago salarial por horas. Entonces no hubo un mensaje claro y contundente en ese sentido también por parte del gobierno, ¿no? Bueno, estoy revisando los últimos resultados que hay del CNE en cuanto al tema de las preguntas, y como le decía, hay unas variantes en lo que corresponde a la provincia de Manabí. Y por ejemplo, tenemos acá en la pregunta F, en la pregunta G, en la pregunta H, en la I, tenemos en la pregunta J, bueno, en la mayoría de las preguntas gana el no, en la provincia de Manabí, y siendo una de las mayores provincias afectadas por el tema de la delincuencia. Usted lo analiza muy bien, y es por lo que en estos momentos los ecuatorianos estamos necesitando, y es vivir obviamente en un país en paz. Pero las preguntas que acabamos de decir ganan acá en la provincia de Manabí, pierden, gana el no, perdón. Tenemos la pregunta de que las Fuerzas Armadas realicen el control de las municiones, explosivos y accesorios permanentemente en rutas, caminos, vías y corredores autorizados para el ingreso a los centros de rehabilitación social, y tenemos un no. Tenemos también, por ejemplo, esto llama mucho la atención, estoy de acuerdo que el Estado proceda a ser titular de los bienes de origen ilícito o injustificado, simplificando el procedimiento de la Ley Orgánica de Exención de Dominio, conforme al anexo de la pregunta, y aquí también gana el no. O sea, ¿qué pasa en nuestra provincia? A ver, eso es importante. En primer lugar, los ciudadanos acceden a un proceso electoral con un nivel de hartazgo, porque los ecuatorianos en 14 meses hemos tenido que ir a las urnas de manera repetitiva, por consultas populares, por muerte cruzada, primera y segunda vuelta electoral y una nueva consulta. Eso es lo primero que hay que tener claro. Hay un nivel de hartazgo importante porque Ecuador se encuentra en campaña permanente desde el año 2007. No hemos parado de campañas desde el año 2007. El segundo elemento tiene que ver con un ejercicio del voto que yo veo en los ciudadanos que ha sido bastante más informado y deliberativo. Ojo, no en todos los casos, porque si ustedes ven, los ciudadanos votaron, muchos en plancha y otros votaron entre preguntas sí y no. Por lo tanto, se ve un esfuerzo intelectual de los ciudadanos para ejercer el voto. En tercer lugar, hay paradigmas diferentes en torno a la seguridad que también se pueden esgrimir y discutir. Por ejemplo, la posición que votó por lo general por el no en la presencia de militares tiene que ver con el miedo de la militarización de la democracia. Es una discusión válida y argumentos válidos. El segundo elemento sobre los proyectos de ley de extinción de dominio y el uso de los bienes, incluso sin que haya una sentencia, pues hay muchos electores que piensan que eso puede ser contraproducente, puesto que con el sistema de justicia débil y frágil que tenemos, pueden haber casos donde las sentencias digan lo contrario. Entonces, en esos momentos ya tendríamos ciertas deficiencias. Por lo tanto, no hay que ver el juicio de los electores como que ha sido errático, sino que hay que profundizar un poco, y esto tiene que ser un motivo de investigación, incluso que lo pueda llevar a cabo las universidades, los investigadores, o incluso en espacios de debate. Pero es importante lo que usted señala, porque la conducta electoral no es plana ni lineal. Tenemos algunas variantes, ¿no? Y se han visto en las últimas elecciones acá, especialmente en nuestra provincia. Pero también vemos que hay una corriente política, ¿no? Que vino trabajando por el 11 veces no, pero que dicen es una victoria para ellos porque en 2 de las preguntas ganó el no, aunque el resto haya ganado que sí, ¿no? Esto también, ¿cómo se podría analizar y ver? Porque en realidad no es una victoria para ellos, en realidad no ganó el no, como un no abrumador que lo vimos en elecciones anteriores por las que ellos también realizaron campañas por el 11 veces no, y me refiero pues a la Revolución Ciudadana. Pero eso es parte de un discurso político por parte de los actores políticos. El régimen dice que triunfaron, y la oposición dice que también triunfaron, pero en realidad lo que nosotros estamos reflejando a nivel nacional son ecuatorianos que en defensa propia votaron a favor de sus intereses, el interés de la soberanía, de la seguridad ciudadana, de los derechos laborales. ¿Y sabe por qué también?
porque los ciudadanos no confían en la capacidad de control por parte del Estado en cuanto a cumplimiento de sus derechos y garantías. ¿Qué quiere decir eso? Que también hubo mucho temor de que si ganase la pregunta del trabajo por horas, pues el Estado no tenga el suficiente control de garantizar a quienes ya tienen contratos permanentes. Que sean despedidos y contratados nuevamente. Sí, porque hay un debilitamiento de las percepciones sobre la institucionalidad democrática. Los ciudadanos no confían mayormente en las instituciones de la democracia, no se sienten representados y tampoco por la justicia. Entonces, todas estas fragilidades, adicionalmente la campaña fue muy corta. Fue una campaña muy corta, con un mensaje no tan claro por parte del régimen. Entonces, conjugan una serie de elementos, ¿no? Bueno, y luego de esto, ¿qué más viene, Magíster? ¿Le alcanzará al presidente de la República lo que le resta de su mandato para poder cumplir? Porque obviamente yo creo que eso también es como un voto de confianza. Independientemente de las necesidades y de los intereses propios de cada uno de los ecuatorianos, está el tema de la confianza depositada en ese voto, de saber que al momento que votamos, sí, en la mayoría de las preguntas de seguridad, ¿usted cree que le alcanzará al gobierno este corto tiempo, lo podemos decir así, para poder solucionar o disminuir en una gran parte el tema de la inseguridad del Ecuador? A ver, ahí hay dos componentes. El primero tiene que ver con el triunfo en la consulta, que le da herramientas al presidente y legitima lo que ha venido haciendo el presidente, pero eso es insuficiente. De manera que el Ejecutivo tiene que entregar de inmediato los proyectos de ley de la consulta popular a la Asamblea Nacional. Y a su vez la Asamblea tiene que acoger el espíritu y, si es posible, la totalidad de los textos de las preguntas para ser aprobadas y discutidas por el Parlamento. Por una parte es eso. Lo otro es que no es suficiente con las preguntas aprobadas de la consulta para superar los problemas vinculados con el crimen organizado, pero además con otros temas relacionados ya con tipologías del delito, que incluso donde participan adolescentes y jóvenes, que hoy en día en un 26% son considerados ninis, que no tienen acceso ni a trabajo ni a educación. Por tanto, la política criminal va más allá de las reformas penales y va más allá de la presencia de los militares en las calles. Es decir, el gobierno tendría como tarea, evidentemente los tiempos son muy cortos, primero la agenda ejecutivo-legislativo para sacar adelante ya estos proyectos una vez que han sido aprobadas, estos articulados por la ciudadanía en la consulta, y segundo, articular una serie de acciones adicionales que traten de alguna manera disminuir la diversidad de delitos en el Ecuador, ¿no? Así que es una tarea nada fácil. Bueno, y nada fácil también la tenemos los ecuatorianos, porque termina una consulta popular y ya también nos encontramos en un año electoral. Ya hemos visto algunas figuras políticas que también ya se encuentran en la palestra nacional, quienes tienen la intención de participar para ocupar el sillón de Carondelet en las próximas elecciones, a pesar de que falta pues ya hasta el mes de febrero del próximo año, donde serán los próximos comicios, pero el año cuando tenemos como las elecciones muy prontas, también como que avanza el tiempo un poco más rápido, pero ya tenemos también una nueva decisión que tomar, ¿no? Y lo que se está esperando es que también no sean muchos los candidatos que participen, sino que más bien exista también un balance para que los ecuatorianos no sea para ellos también abrumador, para todos nosotros, el poder analizar las propuestas de cada uno de los candidatos, ¿no? Yo quiero iniciar esta parte con esa frase de abrumador, y es que sí es abrumador, Tatiana, porque en el Ecuador hoy en día estamos en una hiperpolitización negativa. Eso quiere decir que políticamente el Ecuador está polarizado y hay una violencia política permanente. Lo segundo, hay una sobrealimentación de información política que a todos nos encierra en una especie de corral del que no podemos escapar como electores. Y lo tercero tiene que ver con toda esta violencia física y criminal que se está dando en el país. Es una situación compleja. De ahí es importante
que el presidente sostenga el discurso que emitió el día de ayer en la inauguración de la jornada electoral, donde hace una convocatoria a sumatoria de fuerza de los actores políticos. Sé que hay un proceso electoral en camino, es una disputa electoral, pero en la medida de lo posible hay que crear ciertas condiciones, no solo para terminar el corto periodo, sino para estructurar una agenda realmente de país que se pueda poner en marcha de aquí a los próximos 5 años. Magister, por cuestión de tiempo, esperando pues en una próxima ocasión poder seguir conversando y analizando pues este tema que ya se nos queda en stand-by. Esperamos poder nuevamente retomarlo en otra entrevista. Agradecemos su participación con nosotros, su presencia en nuestro set acá en la ciudad de Manta. A usted un abrazo y pongamos fe. Es lo que todos los ecuatorianos tenemos, fe en que las cosas vayan a cambiar y que los resultados pues hayan sido, ojalá, los mejores para todos nosotros. Vamos nosotros a una pausa comercial y ya volvemos con más. Entrevista en TV Noticias. Continuamos con nuestro espacio de entrevistas vía telemática. Nos acompaña el economista José Vicente Santos. Él también es analista económico y político, con quien vamos a continuar con el tema del análisis de los resultados de la consulta popular y referéndum. ¿Cómo está? Muy buenas noches, bienvenida. Estimada Tatiana, saludos a quienes nos ven a través de Televisión Buenavista, Canal 30. Bueno, un fuerte abrazo y los resultados de la consulta, a mi criterio, es un triunfo del pueblo ecuatoriano. Definitivamente las consultas son un mecanismo que le permite al pueblo decir lo que esté de acuerdo, lo que considera que debe de hacerse en función de sus destinos. Así que el gran ganador es el pueblo ecuatoriano, que llegó a una consulta y dio su posición. Y por supuesto, los políticos deben respetar esa posición, aprender a tener una lectura objetiva de lo que ocurrió, porque definitivamente hubo un trasfondo importante en la consulta, que era 9 preguntas que definitivamente todos debíamos decir que sí, porque eran en función del bienestar. A lo mejor Bueno, estamos teniendo un inconveniente, vamos a esperar que se solucione. Tenemos frisada la cámara de nuestro entrevistado de esta noche. Lo decíamos, ¿no? Es importante continuar hablando de este tema de la consulta popular y los resultados, porque hay obviamente varios analistas que lo analizan, valga la redundancia, de diferentes maneras, ¿no? Hay para quienes sí hay ganadores, para quienes sí hay perdedores, pero hay quienes dicen que absolutamente pues esta vez fue la decisión del pueblo ecuatoriano, que fue un pueblo también un poco más se ilustró un poco más en el tema de cada una de las consultas. Vamos con noticias también lamentables, notas de Crónica Roja. Nuevo ataque tipo sicariato en Manta, pasadas las 18 horas en el barrio 9 de octubre, parroquia Tarqui. En un taller mecánico asesinaron al propietario del local, de nombre Rubén Solórzano Vera, conocido como el Maestro Rubio, de cerca de 58 años de edad. El hecho ocurrió en la calle 108 y, según información extraoficial, 2 personas más fueron heridas. Con este caso se incrementan a 94 las muertes violentas en este distrito. Mientras que falta poco para la proclamación de los resultados oficiales de la consulta popular y referéndum, pero la tendencia no cambia. El sí se impone en 9 de las 11 preguntas con un margen del 65%. Los ecuatorianos aprobaron 9 de las 11 preguntas que formaban parte del plebiscito celebrado el domingo en Ecuador por iniciativa del presidente Daniel Noboa, y rechazaron 2 en materia económica que buscaban reconocer los arbitrajes internacionales en cualquier jurisdicción para incentivar la llegada de inversiones y legalizar los contratos de trabajo temporales y por horas como una vía para crear empleo, especialmente entre la juventud. Las 9 preguntas donde ganó el sí contienen reformas para fortalecer el combate al crimen organizado, por el que Noboa declaró el conflicto armado interno, para enfrentar con mayor dureza la ola de violencia que puso a Ecuador entre los países con más homicidios de Latinoamérica, con unos 45 por cada 100.000 habitantes en 2023. 3 de las preguntas aprobadas implican enmiendas a la Constitución, y el constitucionalista Rafael Ollarte explicó a EFE que su disposición entra en vigor inmediatamente. Entre estas 3 están las que planteaban que las Fuerzas Armadas participen junto a la policía en las operaciones contra el crimen organizado, sin necesidad de emitir estados de excepción como ocurría hasta ahora.
También aprobaron que se permitan las extradiciones de ecuatorianos requeridos por la justicia de otros países, algo que hasta ahora estaba prohibido en la Constitución, así como la instauración de un sistema de juzgados en materia constitucional. Para las otras 6 preguntas que no modifican la Carta Magna ecuatoriana, Noboa deberá presentar un proyecto de ley que sea debatido y aprobado en la Asamblea. Tomamos ya el enlace con José Santos. Ahora sí, bueno, nos estaba dando usted respuesta en cuanto a los resultados que tenemos hasta este momento en nuestro país. Bueno, que hay una variante en los resultados lo decíamos en la entrevista anterior, los resultados nacionales con los resultados de nuestra provincia. Hay una variación en cuanto al tema de las preguntas, porque acá en Manabí, bueno, tenemos algunas preguntas en las que ganó el no. Yo creo que a pesar de buscar ganadores o perdedores entre el sí y el no, repito, Tatiana, yo creo que ganó el Ecuador, ganó la gente. Yo creo que por fin se dio un voto bastante razonado. Es tanto así que yo estoy convencido de que de 9 preguntas, las 9 no era necesario realizar una consulta para eso. La Asamblea estaba dispuesta a hacer ese cambio. Lamentablemente, reitero, no se pudo dar y se tuvo que llegar a una consulta. ¿Por qué? Porque habían 2 preguntas que eran las que le interesaba al gobierno viabilizar, que eran el tema del laudo arbitral y el tema del trabajo por horas. Para el gobierno, estas 2 preguntas no fueron favorables y eran las que realmente no iban a pasar por la Asamblea. Así que hay que entender el trasfondo de esta situación. Y repito, el gran ganador es el pueblo ecuatoriano, que se le consultó y dijo esto: no creo que debamos, por esta línea no. Y la otra, que es seguridad, que el gobierno tiene que entender que el principal problema del pueblo ecuatoriano es la seguridad, y se lo digo a través de una forma generalizada y amplia, que sí necesitan cambios en la seguridad. Pero también le dijo que debe haber una reflexión en función de querer no decirle la verdad a la gente sobre determinados aspectos, que a mi criterio lo que iban era a beneficiar un sector puntualmente, un beneficio de índole personal o de grupos muy pequeños. Pero, reitero, el pueblo ecuatoriano supo descifrarlo y el resultado es notorio. A nivel de Manabí, ha tenido una tendencia bastante clara, y creo que eso también ha pesado. Así que yo creo que por ahí los resultados son claros. El gobierno tiene que hacer una importante reflexión de estos, porque ya no hay esa mayoría abrumadora y amplia. Porque aquí hay que ser muy claros y precisos. Las otras preguntas eran preguntas de sesgo, que obviamente la gente iba a responder que sí. Repito, ahí hay un sesgo claro, una inducción clara. ¿Por qué? Porque el ser humano no va a buscar perjudicarse, sino que el ser humano va a buscar siempre su bienestar. Y esas preguntas obviamente le iban de alguna manera a solucionar problemas puntuales sobre inseguridad. Las otras, reitero, se supieron descifrar. Se le dijo que no al gobierno sobre situaciones del pueblo ecuatoriano. Nosotros decidimos que no era el momento y que no son las condiciones para dar. Bueno, y ahora ¿qué le toca al gobierno también para poderle responder al pueblo ecuatoriano, debido a que en las preguntas específicamente es el tema de seguridad ganó el sí? Tatiana, a la clase política, yo creo que aquí la clase política tiene que hacer una reflexión. El pueblo, el Ecuador le dio una lección a la clase política. De los dos lados, lamentablemente hay una polarización importante entre los que están con una línea o los que están en otra línea. Y eso le está haciendo daño al país. Primero, las 9 preguntas que ganaron tienen que pasar a la Asamblea, y tienen que revisarse las que son de referéndum y las que son de consulta, y las que tienen que, a través del Congreso, de la Asamblea, tienen que viabilizarse. Entiendo que tienen entre 60 días para tratarlas y obviamente hacer los ajustes que consideran en función normativa. Así que por ahí es un poco. Y la que ganó el no, obviamente, tiene que, por ahora el gobierno aceptar de que el Ecuador no quiere esa ruta, no quiere el trabajo por horas, porque ya estaba ahí, pero quitándole un poco de derechos y no pudo percibir la gente. Y además, el juego arbitral en el cual hemos venido perdiendo de manera permanente, y es más, el Ecuador tiene que pagar una serie de recursos por estos temas, y que primero la seguridad. Esa es la lección principal. Sin seguridad no va a haber inversión privada, que era supuestamente, entre comillas, lo que iban a hacer las 2 preguntas por las que perdió el presidente.
Así que reitero, Tatiana, y a todos que nos ven, aquí hay que hacer un proceso de unidad, entender de que ya el pueblo se pronunció, se consultó, respetemos su decisión y ahora sí empecemos a gobernar. La excusa era que no había las herramientas legales para el tema de seguridad. Yo entiendo que la Asamblea lo va a viabilizar y eso va a permitir obviamente de que el presidente pueda tomar las medidas necesarias para ir ya de una vez disminuyendo los procesos que impliquen un alto grado de inseguridad en este país. Bueno, luego de eso también, ¿qué más le espera a la Asamblea Nacional? Porque hay obviamente algunas reformas que se deben de realizar, el legislativo también debe de actuar para obviamente ser parte también de todo este proceso. Un llamado a la Asamblea, Tatiana, recuerda que el presidente siempre tuvo una Asamblea a favor, o sea, el presidente gobernó con una Asamblea que le aprobó absolutamente todas las leyes. Y eso no tiene que cambiar, la clase política tiene que entender que si las leyes, ya el mandante le dijo que esas leyes tienen que reformarse en función de los temas normativos y las que tienen que pasar de manera directa tendrán que pasar y de manera inmediata dentro de los plazos obviamente que la ley contempla, tienen que implementarse. Yo creo que esto el gobierno tiene que leerlo bien y entender de que si no hay seguridad el resto no va a funcionar. Así que nos espera un problema. Lo que sí hay que visualizar en el corto plazo, Tatiana, es que la Asamblea ya se dividió, ya el gobierno nacional no va a tener esa facilidad de aprobación de leyes, pero reitero, hay que hacer un llamado también a nuestros asambleístas que entiendan que hay que priorizar los intereses del país. Tenemos un serio problema de los cortes de energía que no estamos visualizando, la gran pérdida económica que vamos a tener. Si ya había un déficit de 4.000, 5.000 millones, ahora ese déficit se va a incrementar. Cuando tú dices no van a pagar la planilla o no se va a pagar porque se ha cortado, significa que de algún lado vas a tomar esos recursos. Así que hay que entender de que siempre se va a perjudicar una obra o alguna gestión que implique recursos. Entonces, eso es lo que lamentablemente nos viene a un país que económicamente no va a crecer y hay que buscar los mecanismos para unirnos todos, que esta consulta sea una reflexión. Reitero, el pueblo ecuatoriano les dio a todos una lección que nos dio a todos para que busquemos la unidad y todos, la Asamblea, la parte legislativa, judicial y el gobierno central logren armonizar políticas que permitan realmente ya frenar este flagelo, que nos dé una condición para atraer inversiones y sobre todo para poder trabajar abiertamente en el país. Bueno, queremos agradecerle esta noche por habernos también compartido parte de su análisis en cuanto a los resultados de este tema de la consulta popular y referéndum. Gracias, Tatiana, un fuerte abrazo a todos y bueno, felicitar al Ecuador porque creo que se cumplió una jornada importante y una lección para que entendamos que la unidad es la clave. Gracias. Bueno, tenemos una nueva pausa comercial, dentro de poco retornamos con ustedes. Vamos con más información en esta noche. Revisamos los resultados oficiales a nivel nacional de lo que se tiene a través de la página del Consejo Nacional Electoral. Vemos que el referéndum, no hay alguna variación significativa, tanto en la pregunta A, B, C, gana el sí, mientras que en las preguntas del referéndum de la D y E tenemos un no con una gran ventaja, en la D con el 65.13%. Tenemos ahí los resultados de la consulta popular también, donde en tanto el ítem F, G, H, I, J y K gana un sí en todas las preguntas. Esto es lo que corresponde a nivel nacional, mientras que vamos a revisar también los resultados por provincias, y es lo que hablábamos con nuestros invitados, es el tema de los resultados en Manabí, que varían un poco del tema de los resultados nacionales. En la consulta popular, en la pregunta F, G, H, I, J, K, los tenemos allí. El sí
gana en la consulta F, G, en la H, en la I, en la J, pero en la K gana el no. Vamos a revisar los datos del referéndum. Ahí los tenemos. Hay un sí en la A, tenemos sí, gana en la consulta B, en la consulta C, D y E tenemos un voto no. Ganó el no en estas preguntas, esto es lo que corresponde a la provincia de Manabí. Y en Manabí también se dio el voto asistido a personas con capacidades especiales y se realizó con absoluta normalidad, recibiendo personal asignado por el Consejo Nacional Electoral. Durante la jornada electoral en Manabí se realizó el voto asistido con total normalidad en los recintos electorales. Por citar un ejemplo, en la parroquia Don Calderón, personal designado a esta actividad la llevaron a cabo sin ninguna novedad. Hasta el momento llevamos 25 votos asistidos, con personas con discapacidad visual, personas con discapacidad al momento de movilizarse, personas de la tercera edad, personas que no tienen la movilidad para llegar acá. Nosotros las interceptamos, las hacemos sentar, interceptamos el número de cédula, verificamos en el sistema y nos acercamos a la mesa que le corresponda. Las personas asistidas por el Consejo Nacional Electoral manifestaron que llegaron hasta este recinto electoral, sobre todo porque quieren aportar con su voto a la seguridad del país. Pueda que ayude también, porque la corrupción está en todos lados y eso mientras exista. Al igual que ellos, algunos ciudadanos esperan que con esta consulta popular los habitantes puedan estar más tranquilos en las calles y sus negocios en temas de seguridad. Por eso que vengo, de ahí no me interesa nada más. Podemos trabajar tranquilos, no hay estas vacunas, eso que en todos lados se está yendo. ¿Se esperan nuevos cambios? Esperamos nuevos cambios que nos apoyen a todos, a los emprendedores, a todos los trabajos. Una vez culminada la jornada democrática, estas papeletas fueron trasladadas por los militares hasta el centro de procesamiento electoral. Terminados los escrutinios, procedemos a dar seguridad hasta Montecristi y Ciudad Alfaro, que es el lugar de acopio de todo el material electoral. Existen militares asignados para la custodia del punto de escaneo. Ellos realizarán acompañamiento al operador de escaneo y brindando seguridad al repliegue de las actas y kit, a los técnicos de recintos y transición al centro de procesamiento de resultados en el cantón Montecristi. Informó Marcelo Ruiz. Y este lunes, pasada las 14 horas, sicarios asesinaron a un hombre en Manta. La víctima fue identificada como Jesús García Ceballos. En este distrito ya se registran, con la última muerte son 95, las muertes violentas en lo que va de ese año. Ahora la Fiscalía ha realizado la respectiva diligencia de levantamiento de cadáver. El ciudadano responde a los nombres de García Ceballos Jesús, no presenta antecedentes penales. Se ha hecho con criminalística levantamiento de indicios, 9 indicios balísticos y hay una moto que aparentemente se encuentra incinerada. Sí. ¿La moto en la que? Posibles causantes habrían dejado la moto como unas 2 cuadras del lugar. Ahora, se dice que el señor habría estado arreglando una motocicleta. Se indica que trabajaba en temas de aire y en temas de motocicleta, habría estado con otra persona, se percata, sale corriendo y es victimado. 9 indicios. Autoridades investigan el asesinato también del director de la cárcel del Rodeo en Puerto Viejo, como también 3 muertes violentas más registradas en pleno domingo, día de la consulta popular bajo la modalidad de sicariato en Puerto Viejo. Según la información preliminar, el abogado Cusme Damián Parrales, quien se desempeñaba como director de la cárcel El Rodeo en Puerto Viejo, fue atacado por sujetos quienes le propinaron varios balazos mientras estaba sentado en una mesa de un local ubicado en la calle Alejo Lascano, en el cantón Jipijapa. No se conoce de amenaza, ha sido una persona muy seria, honesto, responsable con su trabajo. Y lastimosamente así es que las mafias son así, el crimen así castiga y cuando las personas actúan bien pues saben que estamos viviendo épocas peligrosas,
que justamente es lo que queremos cambiar ahora en el país. Algunos testigos mencionaron que los sicarios se movilizaban en una motocicleta. Este hecho violento deja a una mujer herida de bala que fue identificada como su esposa. Luego de lo ocurrido, el negocio fue cerrado para que los agentes policiales investiguen la muerte de Parrales, quien tenía el cargo de director de la cárcel El Rodeo desde el 15 de abril. La persona se encuentra herida con una herida de bala a la altura de la pierna. Mientras que en Puerto Viejo, un sujeto recibió varios impactos de bala cuando se encontraba conversando con un grupo de amigos en una esquina de la Ciudadela Los Ángeles. Según la información policial, los atacantes llegaron en una motocicleta y le dispararon una ráfaga de balas, por lo que el hombre murió de inmediato. Fue perseguido por estos ciudadanos antes de cometer este crimen. En el área hemos encontrado entre vainas hervidas y balas o 9 indicios balísticos. 4 horas más tarde, en este mismo lugar, 5 personas fueron disparadas desde un vehículo. Uno de ellos falleció en este sitio. Se trataría de Edison Paul Obregón, mientras que los heridos fueron llevados a diferentes casas de salud, donde horas más tarde se conoció el fallecimiento de John Paul Álvarez García. La policía informó que los otros 3 heridos se encuentran en una casa de salud. Informó Marcelo Ruiz. La Policía Nacional capturó a Colón Pico, presunto líder de una organización criminal y que se encontraba prófugo después de escapar de la cárcel. Se lo acusa de amenazar a la fiscal general de la Nación, Diana Salazar. La policía de Ecuador capturó a Colón Pico, uno de los líderes de la banda criminal Los Lobos y considerado un objetivo de alto valor por las autoridades. Alias Capitán Pico, es acusado de amenazar de muerte a la fiscal general de Ecuador, Diana Salazar, y hace 3 meses se había fugado de una cárcel del centro del país, en medio de una arremetida de los grupos narcotraficantes que dejó una veintena de muertos en el país andino. Y hoy tenemos 3 recapturados. Todos sabemos lo que significa Colón Pico, se volvió un símbolo. No vamos a descansar hasta que den la reja a todos estos terroristas que están causando problemas aquí en el país. Colón Pico fue detenido en Puerto Quito, a 160 kilómetros de la capital, junto a 4 personas, entre ellos su hermana y 2 reos que escaparon de la misma prisión. Las autoridades sospechan que los Lobos participaron en el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, baleado en agosto pasado por sicarios colombianos al salir de un mitin de campaña en Quito. Cambiamos de tema. El asambleísta manabita Hamilton Intriago, quien preside la Comisión de Soberanía Alimentaria, recibió el proyecto de Ley de Desarrollo Rural Integral y Urbano Marginal. Quien les habla es su asambleísta, defensor del pequeño y mediano agricultor. Quiero decirles que la bancada del Partido Social Cristiano está con ustedes y vamos a luchar por esa condonación y sacar adelante al sector productivo. La bancada de las 6 apoya al sector productivo del país. Y con esta información estamos culminando con nuestra entrega de noticias. Gracias por acompañarnos. Que tengan una excelente noche. Televisión Manabita presentó Todo Noticias, emisión estelar.